Mis hermanos pueden tomar asiento. Vamos a estar ya en la culminación prácticamente de este tiempo de Shabbat, de este día. Vamos a estar compartiendo esta última porción de palabra. Hemos tenido palabra desde temprano. Y vamos a estar dando hoy día por concluido el estudio que hemos denominado Tu justicia en la oración de Yeshua. Es decir, que venimos comentando esta oración que ahí en el capítulo 6, versos 9 y subsiguientes de Mateo está registrada, que enseñó el Mashiach a sus talmidim, a sus discípulos, y les imparte a pedido de ellos, según comenta Lucas 11, donde dice, enséñanos a orar. Entonces, vamos viendo que uno dice, conociendo, como bueno, puede pasar en otras religiones, pero también especialmente pasa también en el judaísmo, tenemos grandes libros de oración, de tefilá, ¿no es cierto?, grandes ordenanzas o maneras, oraciones ordenadas para cada situación, para cada momento, para cada acción que se va a hacer. Sin embargo, los discípulos han entendido en este momento ya perfectamente cuál es la enseñanza de nuestro Adón Yehoshua. Y se muestran ellos ignorantes de todo. Es decir, se ve a los talmidim, a los discípulos diciendo, maestro, de lo que nos enseñaron desde pequeños, nada sabemos. Quisiéramos que nos enseñes la manera en que hemos de orar. Y Yeshua, hablando de parte del Padre, les enseña esta oración que llamamos el Avinu, porque esa es su primera palabra, Padre Nuestro. Y hemos estado estudiando esta oración, ¿no es cierto? Y ya estamos hoy día en el 12 del estudio. Y bueno, y esta parte 12 se llama Líbranos, o tiene por título, Líbranos de toda codicia. Bien, entonces, como decíamos, lo registra el capítulo 6 de Mateo en los versos 9 a 13, donde ya en el verso 9 dice, saben orar, que quieren hacerlo de la manera que el Padre lo indica, pues estas son las palabras. Y extiende estas palabras a lo largo de los siglos para todas las generaciones. Y esto nos alcanza a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y es palabra que no va a pasar. Y dice el Adón diciendo, diréis ustedes así, Avinu, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Y hemos venido, mis hermanos, estudiando estos enunciados de la oración, que son 10, comparándolos, meditándolos o analizándolos desde Shemot, Éxodo 20, los 10 mandamientos, entendiendo este criterio de que allá en Éxodo 20 habla el Padre, ¿verdad? Y en la oración que Yeshua nos enseña para que la digamos nosotros, responde el pueblo, ¿verdad? Y habíamos empezado con aquella reflexión de que por fin es a través de Yeshua que podemos decir Padre nuestro, de todo corazón y con una disposición a obedecer, dada a través del Ruach HaKodesh. Bien, y hemos analizado punto por punto cada una de estas enunciados. Y hoy día nos detenemos en ¿no es cierto?, líbranos del mal, que es la respuesta a aquel no codiciarás nada que sea de tu prójimo o nada de tu prójimo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver a ese análisis. Bien, como decíamos, esta es la segunda parte del verso 13 de capítulo 6 de Mateo, líbranos del mal. Y como
no sé si lo tendrán presente o lo recordarán en la primera parte del estudio, cuando en la parte introductoria analizábamos que Yeshua nos dice que no hagamos vanas repeticiones, ni tampoco y que nos pone también, y que esta es una oración de la intimidad para con el Eterno, que mira en lo secreto y te recompensa allí, ¿verdad? Decíamos que no era necesario que pidiéramos nada, sino que orásemos esta oración que nos enseña nuestro Yeshua. ¿Por qué? Porque veimos allí en Devarim, en Deuteronomio, capítulo 28, en los primeros versos de ese capítulo, hasta el 14 inclusive, donde dice el Eterno: si oyes la voz de Yahvé tu Elohim para obedecer y para guardar todos sus mandamientos, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre y bendito el fruto de tu tierra, bendito el fruto de tus animales, bendita será tu cesta y tu arteza de amasar. Bendito serás al entrar y bendito al salir. Tus enemigos huirán de delante de ti. Yahvé bendecirá tus graneros y lo que hagas. Yahvé te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales, en el fruto de tu suelo. Bueno, y sigue, ¿no es cierto?, emitiendo tremendas bendiciones el Eterno. Y solamente por una cuestión, ¿cuál es? Es que si oyes la voz de Yahvé tu Elohim para obedecer y guardar sus mandamientos, haz esto y toda esta bendición se derrama. Y hermano, personalmente yo lo atestiguo, no porque sea un modelo de guardar mandamientos, sino porque me cuesta mucho, pero nos esforzamos y pedimos continuamente al Eterno que nos ilumine de su Ruaj. Pero vemos el cambio profundo en nuestras vidas a partir de. Y ya lo vamos a analizar también un poquito más ese a partir de. Y entonces, si con solo obedecer están todas las bendiciones dadas, ¿no es cierto? ¿Por qué oramos, líbranos del mal? Si no hay ningún mal que temer, ¿verdad? Entonces, si por obedecer vinieren a nosotros todas esas grandes bendiciones, ¿por qué tendríamos que pedir ser librados del mal? Y uno dice, ¿acaso la promesa no es firme? Por supuesto que sí. Pues entonces, ¿por qué tenemos que pedir ser librados del mal si a lo largo de toda la oración hemos visto que es todo un pedido de guardar los mandamientos y ser ayudados y entenderlos para guardar esos 10 mandamientos que son reflejos de toda la Torá? ¿Por qué finalmente concluye la oración diciéndonos, líbranos del mal? Pareciera como que hay algo que no encaja ahí. Bueno, ¿qué es lo que no encaja? Fíjense que esta cita de Devarim, de Deuteronomio 28, en los versos 1 al 14, que hemos sacado solo un pequeño extracto, que son bendición tras bendición, tiene su contraparte, ¿verdad? El capítulo 28 de Devarim, de Deuteronomio, tiene su contraparte. ¿Cuál es? Del verso 15 en adelante. Y ahí sí que es mucho más extensa la contraparte. Y ese verso 15, mis hermanos, comienza diciendo, pues sucederá que si no obedeces la voz de Yahvé tu Elohim, bueno, y ahí vamos a enumerar algunas, no todas, de las consecuencias de no obedecer. Ahora, ¿en qué contexto se da todo esto? Se da en contexto de aquellos que están en pacto. Por eso decíamos también al inicio de este estudio, que esta oración no la enseña Yeshua para todo el que se quiera poner en la fila, sino para aquellos que entran en pacto de obediencia con el Eterno. Entonces, bueno, pues el pacto tiene este carácter que dice el Eterno, hago un pacto contigo, pero una vez que me digas, acepto tu pacto, yo haré todo lo posible para que si en algún momento te sales, quieras volver. Entonces, no vemos estas consecuencias de la no obediencia como que el Eterno se goza en castigar a sus hijos, sino que si leemos esta segunda parte de Devarim, Deuteronomio 28, a la luz del capítulo 26 de Levítico,
entenderemos que toda esta es disciplina para hacer que aquel que se quiso salir del pacto vuelva. ¿Por qué? Porque le es vida, porque no es la voluntad del Eterno que nadie perezca, sino que todos vengan a vida y a través del arrepentimiento en el caso que se hubiesen caído. Entonces, bueno, ahora sí vamos a ver un poquito este significado del líbranos del mal. Fíjense la oposición en esta segunda parte del capítulo. Y vamos a leer algunas nada más, y eso que son unas cuantas las que vamos a leer. Dice, acá donde leemos el verso 23, ya ha empezado ya con la lista, pero vamos a arrancar desde acá. Tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y de hierro la tierra que está debajo de ti, si no obedeces. Estando en pacto, si no obedeces la voz, bien, en lugar de lluvia, Yahvé dará a tu tierra polvo y ceniza, los cuales descenderán de los cielos sobre ti hasta que seas destruida. Yahvé hará que te postres delante de tus enemigos. Por un solo camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de ellos. Y estarás sujeto a maltrato en todos los reinos de la tierra. Tu cadáver servirá de comida a todas las aves de los cielos, a las fieras de la tierra, y no habrá quien las ahuyente. Yahvé te golpeará con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con erupciones de las que no podrás ser curado. Yahvé te golpeará con demencia, con ceguera y con turbación de corazón. Y como el ciego anda a tientas en la oscuridad, irás a tientas a pleno día y no prosperarás en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin haber quien te salve. Hermano, yo he vivido esta situación ahí cuando lo leí, cuando decía, cada 2 por 3 me roban. Era impresionante. Yo decía, parece que me están esperando los ladrones porque dejaba el auto donde lo dejaba, me lo abrían, me sacaban las cosas. Bueno, decía que encontraba el auto hasta que llegó un momento que tampoco encontré el auto. Yo he vivido estas cosas. Y decía, pero si estábamos caminando en los caminos. Y digo ahora, es que el Eterno estaba tratando de llamar nuestra atención hacia algo más. Bien, te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás casa, pero no habitarás en ella. Plantarás viña, pero no aprovecharás su fruto. Tu buey será degollado delante de tus propios ojos, pero no comerás de él. Tu asno te será arrebatado y no te será devuelto. Tu oveja será dada a tus enemigos y no habrá quien la rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, pero no habrá fuerza en tu mano. Un pueblo que no conoces comerá del fruto de tu tierra y de todo tu trabajo, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, de manera que enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Esto vos lo lees y esto es horrible, es terrible. Vos decís, ¿quién puede padecer todas estas cosas? Pero dice que finalmente de tanta mal ya tu mente no lo va a poder soportar, dice el Eterno. ¿Y qué está diciendo esto? ¿Qué está diciendo si no es una advertencia? ¿Y qué tenemos que decir? Desgraciadamente, mis hermanos, que nuestros ancestros pasaron estas cosas. Llegó este momento en que se vivió todo esto. Y ya hoy día estamos a una semana de ese día 9 del 5.º mes en que recordamos todas esas ocasiones que para esa fecha el Eterno derramó juicio, ¿no es cierto?, para el pueblo. Derramó disciplina durísima para que llamara al pueblo a volverse en nuestros ancestros. Nosotros vivimos hoy día en la dispersión a consecuencia de que es casualidad, no. Estamos en la dispersión, buscando, arrepintiéndonos, buscando retornar, pero a causa de que nuestros ancestros también participaron de la desobediencia. Es una situación tremenda la que nos advierte el Eterno. Si vas a tomar el pacto, todas estas preciosas bendiciones son tuyas. Mas ten cuidado de tomar el pacto, porque si lo tomas también no te dejaré salir, y si te salieres te
atraeré hacia mí, como lo anuncia también a través de Oseas. Te llevaré al desierto y allí te haré padecer, para que digas, volveré con mi primer marido. Hablando del pueblo, ¿no? Entonces, estas tremendas quebrantos, ¿no es cierto?, que vemos nosotros, están llamados a que cuando dice nuestro don Yeshua, líbranos del mal, nada más ni menos que líbranos de desobedecer. Este es el llamado de nuestro don Yeshua. Y con esto concluye. Después que ha dado toda esta oración en donde estamos refrescando y estamos entendiendo y profundizando acerca de los alcances tremendos que tiene la obediencia, de qué manera la debemos entender, de qué manera debemos responder con disposición de obediencia al Eterno, termina diciendo, líbranos del mal, y señala a esa segunda parte de Deuteronomio, de Devarim 28, porque si desobedecieres, estando y siendo parte del pacto, será muy dura la disciplina. ¿Por qué es esto? Porque nos llama el Eterno a ser una nación santa y un pueblo y un reino de sacerdotes, de Kohanim. Entonces, Él está formando sacerdotes de entre ustedes, mis hermanos. Pues es una escuela dura. ¿Vieron cuando uno ve en las películas, bueno, que pasa en la realidad, cuando en el servicio militar a los soldaditos nuevos los tratan duramente y les dan fuertísimo? ¿Y por qué? Porque así te va a tratar el enemigo. Así que ya los van endureciendo, ya los van preparando. Asimismo el Eterno nos dice a nosotros, cuidado, esfuérzate y sé valiente para permanecer en el camino, porque ya que estás en pacto y ya que te estoy preparando para ser un Kohanim, un sacerdote, ya sea de ti o de tus descendientes, si te apartares, tendré que disciplinarte muy duramente también. ¿Cuánto más nosotros? Porque la tarea de un soldado, bueno, será la de defender a su país. La nuestra es la de llevar la salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Y más aún en los tiempos que estamos viviendo, donde consultan los reinos de este mundo unidos contra el Eterno y contra su ungido, promoviendo las leyes más atroces en contra de la vida humana, en contra de la naturaleza humana y en contra misma del Eterno. Ellos creen que van contra una religión. Lo que no saben es que están yendo contra el Creador de todas las cosas. Entonces, al ver esto, entendemos por qué van a ser tan terribles los juicios que describe los profetas y también el libro de Revelación sobre este mundo. ¿Se entiende ahora? Antes decíamos, ¿por qué va a haber tanta dureza si la gente parece que no es tan mala? Pues, ¿qué vemos hoy en día? ¿Cómo se vuelven las personas, no? ¿Y a qué se vuelven? Eso es lo que vamos a ver también a través del estudio. Entonces, ¿qué dice? Padre, líbranos de caer en la desobediencia. Bien, ante esta advertencia, ¿por qué desobedeceríamos? ¿O por qué desobedecieron nuestros padres? ¿Qué es lo que pasó? Y eso es lo que nos preguntamos. Yeshua mandó esta oración porque ya antes había ocurrido y también ha ocurrido después de él. Que se cae en la desobediencia. ¿Por qué? ¿Qué nos ha pasado como nación, como pueblo? Que tenían unas promesas tan tremendas, nos fuimos a desobedecer. Bien, ¿por qué tendríamos que ser librados del mal? Fíjense lo que dice Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 12, en los versos 29 a 31. Dice, cuando Yahvé tu Elohim haya cortado de delante de ti a las naciones a donde tú vas, y las hayas desposeído y habites en su tierra, cuídate de no caer en el lazo, fíjense en la trampa, de al ir en pos de ellas, ¿no es cierto? Y de no indagar respecto de sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que haga así también yo? ¿Por qué querríamos hacer lo que hacen las naciones? Si no es por el punto o por el contrapunto que estamos buscando en este estudio, que es líbranos del mal, y dice, no codiciarás.
porque llega un momento que te va a parecer poco lo que te está dando Él y quizás quieras alcanzar más. Y estás viendo que los otros, lejos del Eterno, alcanzan cosas también. Mis hermanos, lo digo porque lo he sido testigo en mi familia. Cuando había una necesidad o había un problema insoluble en la familia, bueno, pues había quien hacía un pacto con alguna deidad de acá de la zona, por acá le conocemos la difunta. En cada país habrá alguna. En cada zona hay alguna cosa, o el gauchito gil que se usa y se le hacen promesas a esas cosas. ¿Y saben una cosa? Los favores resultan dados. Y vos dices, wow, yo estuve rezando, en ese momento era rezando toda la semana y no pasó nada, y esto le pidieron a la deidad esa y tuvieron. Ahora, mis hermanos, yo me ofrezco de testigo de saber qué pasa a la larga de los años con esos compromisos y pactos que se hacen con las deidades. Yo les puedo asegurar que no queda nada, nada, todo se pierde. Pero en el momento te engañan porque quieres ir en pos de ellos para que te den lo que te parece que tu Dios no te está dando. Entonces, dice Devarim y advierte que van a, ojo, no quieras saber cómo hacen ellos, porque lo vas a estar preguntando para ti. Vamos a ver, dice, no harás así a Yahvé tu Elohim, porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que Yahvé aborrece. Vamos a ver otro ejemplo. Shemot, Éxodo, capítulo 34, en los versos 12 al 16. Dice, guárdate de no establecer pacto con los moradores de la tierra a donde vas a entrar, para que no sean ellos un lazo en medio de ti. No sea que hagas alianza con el habitante del país y cuando sacrifiquen a sus dioses, te inviten y comas de sus sacrificios. Y tomes de sus hijas para tus hijos, y cuando sus hijas se prostituyan tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellas también. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, por qué dice, líbranos del mal, líbranos de querer o de codiciar lo que tienen los que nos rodean? Qué tremendo, ¿no? Cómo se relaciona profundamente. Bemidbar, Números, capítulo 25, versos 1 a 3, y acá vamos a un caso concreto que pasó con Israel y tenemos el relato allí en el desierto. Fíjense, moraba entonces Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus Elohim, de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Así Israel se apegó a Baal peor, y la ira de Yahvé se encendió con razón contra Israel. Contra nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nos fuimos detrás de un engaño, detrás de querer tener lo que creíamos no tener. Bien, fíjense que este problema de la codicia es un problema que empezó allá en el principio, cuando la serpiente le dice a Javá, a Eva, dice, sabe Elohim que no morirán si comen de este fruto, sino que seréis como él. ¿Y qué quiso? ¿Y qué invitó la mujer al varón también? Mira, seremos como él, ya no estaremos sujetos a él. La codicia que trajo sobre este mundo, que trajo todo el mal que vemos, la muerte. ¿Por qué fue? Por codicia. Por eso dice Yeshua, terminemos orando, líbranos de desobedecer. Bien, dice más aún, fíjense, bueno, vemos lo que dice Oseas en el capítulo 2, en el verso 5, ¿no? Ya encendida la rebeldía de un pueblo contra su Elohim. Y dice, acusando, sí, su madre se ha prostituido, hablando de Israel, la que los dio a luz se deshonró, pues se dijo, iré en pos de mis amantes, los cuales me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi vino. ¿Por qué ir a buscar si todo eso estaba prometido y mucho más para los que obedecen? Porque ya entrada la codicia, entra la rebeldía.
en el corazón. Tremendo. Bien, fíjense lo que dice Jeremías 44 de los versos 16 a 8, ya cuando el pueblo entra a ser contestatario. Soy rebelde porque quiero ser rebelde. Dice, en cuanto a la palabra que nos has dicho, le responden a Jeremías cuando él va a reprender, ¿no? En cuanto a la palabra que nos has dicho en nombre de Yahvé, no te obedeceremos. Al contrario, cumpliremos resueltamente toda promesa salida de nuestra boca respecto a quemar incienso en honor a la Reina de los Cielos, que sigue siendo muy popular, y derramar libaciones a ella, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, con lo cual, fíjense, tuvimos abundancia de pan y éramos felices y no veíamos mal alguno. Qué tremendo cuando entra la rebeldía ya. Es que este es un punto más adelante. Por eso dice Yeshua, líbranos del mal. Ahora, pongamos algo más al alcance de lo que nos puede pasar a nosotros quizás, ¿no es cierto? Para poner un punto. Fíjense, la codicia y la desobediencia que llevan al mal. Fíjense lo que dice el Salmo en su capítulo 37. Dice, no te irrites a causa de los malignos. Mis hermanos, ¿vemos obrar en nuestro entorno gente definitivamente que obra mal? Por supuesto que lo vemos. Pero fíjense lo que nos advierte a través del Salmo. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque lo vemos en tu entorno. ¿Les va mal? No, ya lo vamos a ver más adelante. Bien, aún vamos a ver otro pasaje. Fíjense, Proverbios capítulo 24. Dice, ciertamente Elohim es bueno para con Israel, para con los que son limpios de corazón, los que le dicen, sí, Padre, haremos y obedeceremos. Dice en el verso 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Qué le pasó al salmista? Que él reconoce que Elohim es bueno con nosotros. Sin embargo, algo le pasó, por lo cual casi resbalan sus pasos. ¿Y qué le pasó? Pues porque tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los malvados. Mis hermanos, esto nos puede pasar a nosotros, nos puede pasar a nuestros jóvenes, que ellos dicen, pero ¿por qué yo tengo que estar cada Shabbat ahí? Yo tenía una fiesta de cumpleaños de 15 y me la tuve que perder por estar ahí. Ellos se divirtieron y yo tuve que estar escuchando enseñanza y a veces reprensión. Y bueno, ¿y por qué yo no puedo comer todo lo que quisiera comer, pero los demás comen y a ellos no les pasa nada? Fíjate, están contentos y celebran y se siguen juntando. Y yo no fui, la pasaron re lindo y todos hablaban y yo me quedé al margen. Y entonces empieza a obrar la envidia. Yo quisiera tener lo que ellos tienen. ¿Que te olvidas de todas las promesas que hay para ti? Dice, porque no hay dolores en su muerte y su vientre está lleno de grosura. Y sigue diciendo, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por lo que la soberbia los ciñe cual collar, y como con un manto se visten aún de violencia. ¡Wow! Los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. Se burlan y hablan con maldad, con altanería planean la opresión. Ponen su boca en el cielo, pero su lengua se arrastra por la tierra. Por eso mi pueblo va hacia ellos y bebe sus aguas abundantemente. ¿Por qué? Porque codicia tener lo que ellos tienen. Por no mirar cuánto bien ha prometido y da y concede continuamente el Eterno sobre nuestras vidas. Y dicen, ¿cómo puede Elohim saberlo? Hay conocimiento en el león, se va a enterar él si él no ve lo que yo hago. Dios no lo sabe. He aquí que así son los malvados.
y sin ser turbados, incrementan su riqueza. Y más de uno entonces dice, tuve envidia de los impíos. Cuidado, dice, casi tropecé. Dice, entonces, dice el salmista, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Se pregunta él, lo he hecho en vano, pues he sido azotado, he pasado pruebas y mi castigo viene cada mañana porque sé que me tengo que presentar continuamente, ¿verdad? Arrepintiéndome de cosas que sé que han estado mal y es mi trabajo diario presentarme en arrepentimiento, interceder, esa es la oración. Y dice el verso 15, si dijera yo, hablaré como ellos, pero yo siento que sería infiel a la generación de los hijos de Elohim. Bien, meditaba pues para entender esto y me resultaba ardua tarea ante mis ojos, dice en el proverbio, ¿verdad? No en el Salmo, Proverbios 24. Dice, hasta que entrando en el santuario de Elohim, percibí el fin de ellos. Mis hermanos, el santuario de Elohim no es otra cosa que la Torá y la obediencia, el poner por práctica. Y esa Torá, esa voluntad del Eterno manifestada en la Escritura, tiene una puerta de entrada. Tiene ese, cuando dice, entré en el santuario, pasé por esa puerta de entrada. Y es que la primera instrucción que recibió el ser humano, toda la humanidad, allá en los tiempos de la creación, es que el Eterno descansó en el séptimo día y santificó el séptimo día. Esa es la puerta de entrada de su santuario. Cuando entras, ya no miras de afuera, cuando entras al santuario, a la obediencia, al poner por práctica todos los mandamientos de Elohim, empiezas a hacerte consciente de cuál es el fin de aquellos que antes o casi envidiamos. Que nos libre de todo mal. Líbranos, Padre, de caer en querer ser como ellos. Líbranos de la codicia. Bien, Proverbios 24. Quizás hemos equivocado el título acá, no sé si es Salmo 73, bueno, habría que verlo. Dice así, si tu enemigo cae, no te alegres, y si tropieza, no se regocije tu corazón, no sea que Yahvé lo vea y le desagrade, y él revierta su ira hacia ti. Y acá estamos entrando en este tema que venimos diciendo, el contexto de este verso, que es la relación con el perdón y con aquellos que nos han ofendido, de aquellos que podrían ser nuestros enemigos. Dice, si tu enemigo cae, no te alegres, y si tropieza, no se regocije tu corazón, no sea que Yahvé lo vea y le desagrade, y de él, de aquel que es tu enemigo, revierta su ira hacia ti. No te impacientes a causa de los malignos. Fíjate lo que dice, y ni tengas envidia de los impíos. Tremenda esta palabra, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos se va a apagar. Está bien, Alejo. Está bien este pasaje, es Proverbios 24, y la lectura que tuvimos anterior era el Salmo 73. Hemos equivocado ahí en los títulos. Bien, pero está sacado de la Escritura y está en el contexto de lo que venimos diciendo. Bueno, entonces nos está diciendo el Eterno que seamos librados, pidamos continuamente ser librados de que nuestros ojos se fijen en la aparente prosperidad de los malignos, en la aparente prosperidad a veces inclusive de los que son nuestros enemigos, que haya en nuestro corazón siempre perdón y una disposición a que si el enemigo cae no te alegres, aún dice Yeshua, ayúdale en su caída, que se vea el amor en tus obras, amén, pero que no te inclines nunca a obrar como él. Por eso, ¿verdad, mis hermanos?
dice, no codiciarás nada de tu prójimo, a lo cual contestamos, amén, Padre, líbranos del mal. Amén. Ese es el pedido que le hacemos. Y dice nuestro don Yeshua, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Mis hermanos, cuando Yeshua dice, vosotros pues oraréis así, no son palabras de él, son palabras que se las dio el Padre para ti, mi hermano José, para ti, mi hermano Alejo, para mis hermanas, para mi hermano Ezequiel, para todos los que puedan estar oyendo, para los que podamos asistir al mensaje, para todos. Nos dice nuestro don Yeshua, esto que les he dicho es palabra del Padre. Pónganla por obra. Amén. Y digan, siempre concluyendo la oración, Padre, líbrame de que nunca mire yo con envidia al que obra mal, o que piense siquiera que a él le va mejor que a mí, porque mi destino es glorioso. Dentro del pacto que el Eterno toma para con uno solo de los pueblos al cual hemos llegado a formar parte por su gran misericordia. Mis hermanos, y con esto damos por concluido el análisis de estas 10 porciones que hemos estado estudiando a lo largo de todo este tiempo, en la parte 12 de este estudio. Pero no nos vamos a despedir sin ir a una última parte. Vemos el Avinu, el Padre Nuestro, en su texto en hebreo, transliterado y traducido, con el propósito de que si lo deseas, puedas llegar a orarlo en palabras que seguramente son muy similares a las que dijo nuestro Adón Yehoshua allí, enseñando a sus talmidín, a sus discípulos. La vamos a ir leyendo despacio y traduciendo, ¿verdad? Está el texto en hebreo, está la pronunciación, que eso significa transliteración, y está el significado. Lo vamos a ir viendo despacio para que les quede en el estudio. Bien, y dice lo siguiente, fíjense. Avinu, esto es Padre Nuestro. Bien, tenemos al pie de la diapositiva un código de colores. ¿Qué significa esto? Que en blanco, en color, la letra en color blanco, está el término o la palabra base. En color verde o en otros colores hemos puesto los prefijos o sufijos o los que modifican a la palabra. Entonces cuando decimos Ab o Abba, decimos Padre. Si decimos Avinu, entonces estamos diciendo Padre Nuestro. ¿Se comprende? Bien. ¿Qué sigue? Bien. Sheba Shamaim, que estás en los cielos. Hemos puesto en otro color esa palabra estás, porque el verbo ser o estar en hebreo en tiempo presente no se utiliza, ¿verdad? Entonces en castellano sí, entonces ponemos estás, pero lo ponemos en otro color. Bien, dice seguidamente, It Kadash Shmecha, santificado sea tu nombre. Luego dice, Tabo Malhuteja, venga tu reino. Y hace Retzonja, hágase tu voluntad. Como Bashamaim, como en el cielo, Ken, así, Baaretz, en la tierra. Et lechem, y ahí hemos puesto ese entre comillas, porque la traducción de la palabra et no es pero estamos tratando de traducir, es decir, estamos hablando de este pan en particular, porque se refiere al pan de vida, lo hemos visto en el estudio. Et lechem, este pan jukenu, nuestro, ten lanu, da a nosotros ayom, es decir, hoy. Bien, y sigue diciendo, uslach, y perdona,
la nu, a nosotros, et, de nuevo ponemos estas por traducirlo de alguna forma, ¿verdad? Joboteinu, deudas nuestras. Y perdona a nosotros estas particulares que nosotros conocemos, ofensas y deudas que tenemos delante del Eterno. Y dice, kasher, esto es, como así, salahnu, perdonamos, ¿verdad? Gam, esto es, también, anachnu, nosotros, lehayabinu, a nuestros deudores. Veal te vienu, y no nos pongas lidei nisayom, esto es, en prueba. Y terminamos la oración diciendo, ki'im, o sea, si no, halsenu, líbranos del mal, min ara. Bien, para quien lo quisiera tener completa, ahí lo ponemos en pantalla y la decimos así en hebreo. Si quieren me pueden acompañar, mis hermanos, que dice, Abinu Sheba Shamaim It Kadash Mecha Tabo Malhuteja Yease Retzonja Kemo Bashamaim Kem Baaretz Et Lechem Jukenu Ten Lanu Ayom Uslach Lanu Et Joboteinu Kasher Salachnu Gam Anachnu Lehayabinu Beal Tevienu Lideini Sayom Kiim Halsenu Min Ara. Bueno, felicitaciones, hermano, y a nuestro hermano Alejo, que se ocupó también de enseñar todo esto bastantes semanas para que hoy día lo pudiéramos pronunciar con bastante soltura. Mis hermanos, con esto damos por concluido este análisis, este estudio acerca de la oración de nuestro don Yeshua. Yo diría que cabe para profundizar muchísimo más. Y les digo una verdad, que a veces decíamos, bueno, ¿cuándo vamos a terminar con este estudio? Y sin embargo, ahora que lo estoy terminando, sinceramente, me quedo como con algo cuando te vas o partís de un lugar en que la has pasado muy bien. Te vas con esa especie de tristeza del corazón o diciendo, ¿cómo me gustaría permanecer y quedarme más en esto? Que el Eterno nos ayude a tener esa actitud hacia su oración, a orarla, entenderla, meditarla, y que cuando lo estamos haciendo nos gustaría quedarnos ahí y que no terminara. Mis hermanos, los invito con esto a que, bueno, meditemos y estemos en profunda oración, acordándonos de esto. Él ya sabe tus necesidades y las ha previsto a través de la obediencia. No tienes que pedir por tus necesidades. Pide que te ayude a obedecer y que te libre del mal que viene de la desobediencia. Pidámosle profundamente y fundamentalmente, pidamos del Ruach Elohim, del Espíritu del Eterno en nuestras vidas, para poder obrar conforme a la voluntad del Eterno y serle de agrado. Amén, mis hermanos. Entonces nos ponemos de pie y vamos a dar por concluida el estudio de este Shabbat.